En un principio puede resultar difícil comprender cómo una alta civilización pudo florecer en un ambiente selvático y hostil. Los mayas han mostrado al mundo que tal paradoja es posible, aunque bajo ciertas condiciones. Pero, ¿cómo lo lograron? ¿De dónde vinieron? Los primeros grupos humanos llegaron a la región que más tarde sería el mundo maya alrededor del 10.000 a.C., durante el final del período paleolítico. Se trataba de cazadores-recolectores nómadas que dependían de la caza de megafauna, como mamuts y perezosos gigantes, así como de la recolección de frutos y semillas. Sin embargo, con la desaparición de muchas especies de grandes mamíferos debido al cambio climático y la presión de la caza, estas poblaciones comenzaron a adoptar una forma de vida más sedentaria. Se cree que para el 7000 a.C. ya habían desarrollado prácticas agrícolas rudimentarias, basadas en el cultivo del maíz, frijol y calabaza. Estos cultivos fundamentales no solo aseguraron su subsistencia, sino que también permitieron el crecimiento de la población y la posterior organización de aldeas. La transición hacia la vida sedentaria marcó el inicio del período preclásico o formativo, entre el 2000 a.C. y el 1000 a.C. Durante este tiempo, surgieron las primeras aldeas agrícolas en la región maya, especialmente en las tierras bajas del Petén, actual Guatemala, y en la península de Yucatán. Durante este periodo aparecieron pequeños grupos de poder formados por jefes que controlaban los recursos y la distribución de los alimentos. Se comenzaron a construir templos y plataformas de barro y piedra, lo que sugiere una creciente complejidad religiosa. Se mejoraron las técnicas agrícolas y se empezaron a fabricar herramientas de piedra más avanzadas. Uno de los asentamientos más tempranos identificados es Cuello, en Belice, donde se han encontrado vestigios de cerámica y estructuras organizadas que datan del 1200 a.C. aproximadamente. Durante el Preclásico Medio, la civilización olmeca, considerada la cultura madre de Mesoamérica, tuvo una gran influencia en los mayas. Los olmecas, que habitaron la costa del Golfo de México, desarrollaron un sistema de escritura, calendarios y una estructura social jerarquizada que impactó significativamente en las sociedades mayas en formación. Hacia finales del Preclásico Superior, que va del 400 a.C. al 250 después de Cristo, la civilización maya comenzó a consolidar sus propias características culturales y políticas, separándose de la influencia olmeca. Este periodo vio la aparición de los primeros grandes centros urbanos, como Tikal o Oaxactún, ubicados en Guatemala, donde se han encontrado murales con inscripciones que representan los primeros registros del pensamiento religioso maya. Durante esta época, la escritura maya comenzó a utilizarse con mayor frecuencia para registrar eventos dinásticos y rituales, lo que indica una creciente complejidad política y religiosa. También se consolidó la arquitectura monumental, con templos, plazas y palacios construidos con piedra caliza. El período clásico maya, que va del 250 después de Cristo al 900 después de Cristo, es la etapa de mayor esplendor de la civilización maya, caracterizada por el desarrollo de grandes ciudades-estado, avances en astronomía, escritura, arte y arquitectura, así como por intensos conflictos políticos y militares entre las ciudades rivales. Durante este periodo, los mayas consolidaron su identidad cultural, perfeccionaron su sistema jeroglífico y alcanzaron un alto grado de especialización en ingeniería y urbanismo. A diferencia de otras civilizaciones como la azteca o la inca, los mayas nunca formaron un imperio unificado. En cambio, su territorio estaba dividido en múltiples ciudades-estado independientes que competían entre sí por el poder y la influencia regional. Algunas ciudades más importantes del período clásico fueron Tikal, ubicada en Guatemala, uno de los centros más influyentes, con templos imponentes y una fuerte tradición militar. Calakmul, ubicada en México, rival de Tikal, sede de la poderosa dinastía Canul o dinastía de la serpiente. Copán, ubicada en Honduras, destacó por su refinada escultura y su escuela de escritura jeroglífica. Palenque, ubicada en México, conocida por su avanzada arquitectura y por el gobierno de Pacal el Grande. Yaxchilán, ubicada en México, importante por sus estelas jeroglíficas y su arquitectura defensiva. Cada una de estas ciudades tenía su propio gobernante o ajab, quien era considerado un representante divino en la tierra. La política maya estaba basada en alianzas estratégicas, guerras y matrimonios entre linajes reales. La sociedad maya estaba jerárquicamente organizada. La nobleza se componía de reyes,
sacerdotes, militares y altos funcionarios que controlaban la ciudad. Los escribas y artistas trabajaban en los templos y en la corte real. Los comerciantes y artesanos se encargaban del comercio y la producción de bienes. Por su parte, los campesinos formaban la base de la economía, encargados del cultivo del maíz, frijol y calabaza. Por último, los esclavos y prisioneros de guerra eran utilizados en sacrificios o trabajo forzado. Uno de los mayores legados de los mayas fue su complejo sistema de escritura jeroglífica, el más avanzado de toda Mesoamérica. A diferencia de otras culturas precolombinas, los mayas lograron desarrollar un sistema logofonético que combinaba símbolos fonéticos con logogramas, permitiendo la transcripción de su lengua con una precisión extraordinaria. Gracias a su escritura, dejaron inscripciones en piedra, cerámica y códices que narran desde hazañas de reyes hasta eventos astronómicos. Los códices mayas, aunque en su mayoría fueron destruidos durante la conquista española, son testimonio de una tradición literaria vasta, donde se consignaban conocimientos sobre historia, rituales religiosos y predicciones astronómicas. La civilización maya sobresalió por sus impresionantes avances en astronomía y matemáticas, los cuales aplicaron en la creación de calendarios de una exactitud sorprendente. Mediante observaciones meticulosas de los astros, lograron estructurar el calendario sagrado o Tzolk'in, de 260 días, que regía los rituales religiosos y ceremonias. Paralelamente, diseñaron el Jaab, un calendario solar de 365 días, que dividía el año en 18 meses de 20 días más un periodo adicional de 5 días considerados de mala fortuna. Uno de sus más grandes aciertos fue la invención de la cuenta larga, un sistema cronológico que permitía registrar eventos históricos con precisión milenaria. Con esta metodología, los mayas pudieron datar acontecimientos ocurridos hace miles de años y proyectar ciclos astronómicos futuros con una precisión que asombra incluso a los científicos modernos. Las prodigiosas edificaciones mayas no solo destacan por su grandiosidad, sino también por su precisión matemática y astronómica. Sus pirámides y templos fueron diseñados teniendo en cuenta la alineación con cuerpos celestes, lo que demuestra su avanzado conocimiento de la bóveda celeste. Un ejemplo emblemático es el Caracol de Chichén Itzá, un observatorio astronómico desde donde los sacerdotes mayas estudiaban los movimientos de Venus y otras estrellas. Otro ejemplo magistral de su pericia arquitectónica es el templo de Kukulcán, también en Chichén Itzá, cuya estructura fue diseñada de tal manera que, durante los equinoccios, la luz proyecta la imagen de una serpiente descendiendo por la escalinata, simbolizando la unión entre el cielo y la tierra. El pensamiento matemático de los mayas fue revolucionario para su época. Crearon un sistema vigesimal, basado en múltiplos de 20, y fueron una de las primeras civilizaciones en concebir el concepto del cero, mucho antes que los europeos. Este avance les permitió realizar cálculos extremadamente precisos en astronomía, arquitectura y calendarios. Los mayas utilizaban 3 símbolos numéricos fundamentales, un punto, 1, una barra, 5, y una concha en espiral para representar el cero. Gracias a esta notación posicional, pudieron realizar cálculos complejos con una facilidad sorprendente. El arte maya es una de las manifestaciones culturales más ricas y expresivas de la antigüedad. Sus esculturas, pinturas murales y cerámicas no solo reflejan la destreza técnica de sus artistas, sino que también encapsulan su cosmovisión y mitología. Las estelas mayas, imponentes monumentos de piedra, narran la historia de sus gobernantes y deidades con un detalle impresionante. Los murales de Bonampak, por otro lado, ofrecen una vívida representación de ceremonias, batallas y la vida cortesana, con un uso del color que aún deslumbra hoy en día. Asimismo, su cerámica polícroma revela un refinamiento artístico excepcional. Los vasos ceremoniales, adornados con intrincados glifos y escenas mitológicas, son testimonio de una sociedad donde el arte no solo era una expresión estética, sino también un vehículo de comunicación y preservación de la memoria colectiva. La historia de la civilización maya también estuvo marcada por conflictos cruentos y luchas por la hegemonía. Aunque los mayas no constituyeron un imperio unificado, sus ciudades-estado rivalizaron entre sí en una intrincada red de alianzas y traiciones, donde la guerra no solo era un medio para expandir el territorio, sino también una herramienta política y religiosa. Durante el período clásico, el conflicto se convirtió en un componente central de la vida maya. Reyes y nobles competían por el dominio regional, imponían tributos a ciudades vencidas y usaban cautivos para sacrificios rituales,
reforzando así su autoridad y vínculo con lo divino. Entre las contiendas más emblemáticas de la civilización maya, destacan aquellas que definieron el curso de su historia y determinaron la caída de poderosos linajes. La disputa entre Tikal y Calakmul fue, sin duda, la confrontación más trascendental del mundo maya. Estas dos ciudades, consideradas superpotencias de las tierras bajas, se enzarzaron en una lucha que perduró por siglos, dividiendo a la región en dos grandes bloques de influencia. Ubicada en el actual norte de Guatemala, Tikal fue una de las ciudades más influyentes del período clásico. Su poderío militar y comercial le permitió ejercer control sobre numerosas ciudades-estado menores. Por otro lado, Calakmul, situada en lo que hoy es el sur de México, emergió como su gran rival, liderada por la poderosa dinastía Kaanul, también conocida como la dinastía de la serpiente. Desde esta ciudad, los gobernantes tejieron una compleja red de alianzas con otras urbes, buscando debilitar la hegemonía de Tikal. Uno de los episodios más determinantes de esta contienda ocurrió en el año 562 después de Cristo, cuando Calakmul, aliada con Caracol, derrotó a Tikal en una gran batalla. Este evento marcó el declive temporal de Tikal. No obstante, la guerra no terminó ahí. En 695 después de Cristo, Hassab Chan Kaabil, y gobernante de Tikal, logró vengar la derrota de su ciudad al vencer a Calakmul. Este triunfo restauró la supremacía de Tikal y debilitó severamente la influencia de la dinastía de la serpiente. La historia de Dos Pilas, una ciudad en el actual Petén guatemalteco, es un relato de traiciones y cambios de lealtades, reflejo de la inestabilidad política del mundo maya. Dos Pilas fue fundada en el siglo VII por un príncipe de Tikal, Bealach Chan Kaabil, quien, tras una serie de eventos inesperados, traicionó a su propia ciudad natal y se alió con Calakmul. Desde este bastión, lideró varias campañas contra Tikal, debilitándola estratégicamente. Sin embargo, su historia tuvo un desenlace trágico. Hacia finales del siglo VIII, Dos Pilas enfrentó intensos ataques de enemigos regionales. En un último intento de resistencia, la población fortificó la ciudad, pero finalmente fue derrotada. La urbe fue saqueada y sus habitantes masacrados, dejando en sus ruinas el testimonio de una guerra sin cuartel. Lejos de ser una civilización pacífica, los mayas construyeron su historia sobre la base de conflictos constantes, alianzas estratégicas y enfrentamientos por la supremacía. Sus guerras no solo definieron el destino de sus ciudades, sino que también influyeron en el colapso de su sociedad. Hoy, entre las ruinas de Tikal, Calakmul y Copán, los vestigios de estas batallas siguen en pie. Las inscripciones en piedra, los templos en ruinas y las fortalezas olvidadas nos hablan de una época donde la guerra era el motor de la historia, y donde la gloria de un reino podía desvanecerse en un instante con la caída de un rey. Hacia el siglo IX, estas poderosas urbes comenzaron a desmoronarse. Las estelas dejaron de erigirse, los templos fueron abandonados y la selva devoró lentamente lo que había sido una de las civilizaciones más sofisticadas de la historia. ¿Qué causó esta debacle? Lejos de ser un evento súbito o uniforme, el colapso maya fue un proceso complejo, resultado de una tormenta de factores interconectados que, poco a poco, minaron la estabilidad de su sociedad. Conforme las guerras se intensificaban, los recursos se destinaban cada vez más a la maquinaria bélica en detrimento de la infraestructura y la agricultura. Las rutas comerciales, esenciales para el abastecimiento de bienes de lujo y herramientas, comenzaron a fragmentarse. La inestabilidad política desembocó en una pérdida de legitimidad de la realeza divina, y con ello, el desmoronamiento de la cohesión social. Si bien la guerra debilitó las ciudades-estado, la naturaleza jugó un papel determinante en la caída maya. Registros geológicos y análisis de sedimentos en lagos han revelado que la región sufrió una serie de prolongadas sequías entre los siglos VIII y X. Estas crisis hídricas fueron especialmente devastadoras en el corazón del territorio maya, donde la disponibilidad de agua dependía de cenotes y reservorios artificiales. A medida que las lluvias escaseaban, los cultivos de maíz, base de la alimentación, comenzaron a fracasar. Sin un suministro estable de alimentos, la hambruna y la desesperación se apoderaron de la población. Esto, combinado con la presión demográfica y el agotamiento de los recursos naturales, generó revueltas internas y el abandono progresivo de las grandes ciudades. El crecimiento demográfico en las tierras bajas mayas alcanzó niveles sin precedentes en el Clásico tardío. Se estima que algunas ciudades superaban los 100.000 habitantes,
lo que suponía una enorme demanda de alimentos, madera y materiales de construcción. Para sostener esta expansión, los mayas talaron extensas áreas de selva, transformando el paisaje en campos de cultivo. Sin embargo, la deforestación masiva tuvo consecuencias imprevistas. La erosión del suelo redujo su fertilidad, los acuíferos se agotaron y el ecosistema comenzó a colapsar. Con tierras cada vez menos productivas, las poblaciones se vieron obligadas a competir por los escasos recursos, exacerbando aún más los conflictos internos. Los signos de decadencia fueron graduales, pero implacables. La escritura jeroglífica, que por siglos había narrado con precisión la historia de los linajes reales, comenzó a desaparecer de las estelas. Las plazas y templos, antaño rebosantes de vida y ceremonias, quedaron vacíos. Las ciudades fueron abandonadas en un éxodo masivo, con la población dispersándose en busca de nuevas oportunidades en regiones menos afectadas. Es importante destacar que el colapso no significó la desaparición total de los mayas. Mientras las grandes ciudades del sur fueron abandonadas, otras en el norte, como Chichén Itzá y Uxmal, tomaron protagonismo en el posclásico, que va del 900 al 1500 después de Cristo. Los mayas no desaparecieron, evolucionaron y reconfiguraron su sociedad. Si te gustó este video, por favor regálame un like y suscríbete. Muchas gracias.